Hola a todos y bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un texto antiguo que, francamente, es fascinante. Vamos a explorar tanto sus inmensas profundidades teológicas como esas controversias históricas que lo rodean. Y ojo, la idea aquí es mantener una perspectiva totalmente imparcial. Vamos a desgranar detalle a detalle qué es exactamente lo que afirman los documentos de origen. Así que vamos a ello. Para empezar, tenemos que definir qué afirman ser estos textos según las propias fuentes. Básicamente, el libro de Abraham se presenta como un registro sagrado, un texto de las Escrituras. Pero ¿sabéis qué es lo que lo hace tan particular? Que está escrito de forma autobiográfica. Es decir, se nos presenta como un documento donde el mismísimo profeta antiguo relata partes de su vida. Y además, lo hace con sus propias palabras. Es literalmente su propia crónica buscando la rectitud. Bueno, para que nos organicemos, este es el recorrido que vamos a hacer hoy. Lo hemos dividido en 5 puntos clave. Primero, ¿qué es este libro? Segundo, las evidencias del mundo antiguo. Tercero, el misterio de los papiros. Cuarto, las teorías sobre la traducción. Y finalmente, una cuestión de fe. Pasemos al primer punto de nuestra lista. ¿Qué es este libro? Y más concretamente, sus fundamentos teológicos. A ver, este texto no se queda solo en contarnos la biografía de alguien, ni mucho menos. Lo que hace es establecer un marco teológico enorme. Estamos hablando de conceptos súper profundos, cosas como el convenio abrahámico, la idea de una vida preterrenal, la naturaleza eterna de los espíritus, la preordenación e incluso la existencia de un concilio en los cielos. Es una barbaridad de contenido doctrinal. Y por si fuera poco, la historia arranca con un evento de lo más dramático, el rescate milagroso del propio Abraham. Según el relato, el Señor interviene justo después de que sus propios padres lo entregaran para ser sacrificado por un sacerdote de Faraón. Un inicio de infarto, la verdad. Y esto nos lleva a la sección 2, Evidencias del mundo antiguo. Vamos a ver esas alineaciones históricas. Fijaos bien en esto, porque ilustra un cambio brutal en cómo la arqueología moderna entiende esta época. A la izquierda tenemos lo que se asumía en el pasado. Durante muchísimo tiempo, la idea generalizada era que los antiguos egipcios simplemente no practicaban sacrificios humanos. Punto. Pero si miramos a la derecha, los descubrimientos más recientes nos cuentan una historia totalmente distinta. Resulta que sí hay evidencias de este tipo de sacrificios, y curiosamente, estaban dirigidos de forma específica a aquellos que desafiaban el culto religioso en zonas bajo dominio egipcio. Y claro, esto encaja a la perfección con el relato del libro sobre las hijas de Onita. Es como si una pieza del puzzle de repente encajara. Ahora, lo que hace que esta tabla sea tan interesante es cómo conecta detalles súper concretos del libro con descubrimientos textuales modernos. Detalles que, ojo, eran completamente desconocidos en el siglo XIX. Por poneros un ejemplo, el texto menciona la planicie de Olishem. En la época de su publicación, nadie tenía ni idea de qué era eso. Pero tiempo después, los arqueólogos descubren textos antiguos que hablan de un lugar llamado Ulishem, en una zona geográficamente lógica. Increíble. Y pasa lo mismo con la afirmación de que Abraham enseñó astronomía a los egipcios. Textos descubiertos mucho más tarde reflejan exactamente eso. Son unas correlaciones que, como mínimo, llaman muchísimo la atención. Entramos en la tercera parte, el misterio de los papiros. Vamos a repasar la historia de los artefactos en sí. La historia física de estos papiros parece sacada de una novela. Todo arranca en el año 1844. Tras la muerte de José Smith, su familia vende los papiros y las momias. Damos un salto hasta 1871 y ocurre una desgracia. Se da por hecho que la inmensa mayoría de estos rollos acabaron hechos cenizas en el famoso gran incendio de Chicago. Pero, y aquí viene el giro inesperado, en 1967, casi un siglo después, aparecen algunos fragmentos. Resulta que habían sobrevivido y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York los devuelve. Una locura, ¿verdad? Y claro, con este descubrimiento de los años 60 surge el gran debate. Los eruditos cogen los fragmentos, los analizan, los fechan, y resulta que datan de unos pocos siglos antes de Cristo. Es decir, muchísimo tiempo después de la época en la que se supone que vivió Abraham. Así que la pregunta crítica que se hace la gente es bastante lógica. ¿Cómo puede ser auténtico este texto si las fechas de los papiros no coinciden para nada con la vida del profeta? Bueno, para responder a esa duda, la defensa principal se centra en cómo funcionaba la transmisión de documentos en la antigüedad. Veréis, era rarísimo que un registro antiguo sobreviviera en su papiro original. Lo normal era que estos textos se conservaran haciéndose copias de copias de copias a lo largo de los siglos. Es exactamente lo que pasa con la Biblia. Los manuscritos bíblicos más antiguos que conservamos a día de hoy fueron escritos muchísimos siglos después de que los originales fueran redactados. Vamos con la sección 4. Teorías sobre la traducción, donde abordamos de lleno esta controversia. Vale, la cosa se pone un poco más tensa cuando las traducciones modernas de esos fragmentos recuperados revelan que en realidad son textos funerarios egipcios comunes y no los escritos literales de Abraham.
Para intentar explicar este desfase, las fuentes académicas ponen sobre la mesa dos teorías principales, que son las que os muestro aquí. Si analizamos estas dos posturas, vemos que plantean enfoques totalmente distintos. Por un lado, a la izquierda, tenemos la teoría de los papiros faltantes. Esta teoría sugiere, básicamente, que los fragmentos que nos han llegado simplemente no son la fuente del texto. Varios testigos de la época afirmaron haber visto múltiples rollos bastante largos, por lo que asumen que las secciones exactas que se tradujeron se quemaron en el incendio de Chicago. Por otro lado, a la derecha, tenemos la teoría de la traducción no literal. Esta propone algo muy distinto, que los artefactos egipcios sirvieron puramente como un catalizador. Es decir, que el mero hecho de intentar estudiar esos jeroglíficos inspiró una revelación directa sobre la vida de Abraham, de forma muy parecida a cómo se recibió el libro de Moisés. Y finalmente, llegamos a la sección 5. Una cuestión de fe. La resolución teológica. Para entender la conclusión que nos ofrece el propio texto desde una perspectiva creyente, hay una cita del presidente Dieter F. Uchtdorf que lo resume a la perfección. Él dice, existe una fuente de verdad que es completa, correcta e incorruptible. Esa fuente es nuestro infinitamente sabio y omnisciente Padre Celestial. Es una afirmación súper profunda, porque encapsula la idea de que al final del día, para el creyente, la evidencia definitiva de la verdad recae en el testimonio divino, algo que, según esta visión, está muy por encima de cualquier fragmento físico o debate histórico. Así que, después de todo este recorrido, nos queda una gran reflexión. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre la evidencia histórica, que casi siempre nos llega a trozos, y el paradigma de la creencia espiritual cuando nos enfrentamos a textos de la antigüedad? Es una intersección fascinante, ¿verdad? Nos demuestra que el análisis de los artefactos históricos y la teología conviven en una especie de tensión, una tensión que nos invita a seguir investigando, cuestionando y aprendiendo. ¿Qué os parece?